Siempre una bendición el compartir la palabra del Señor, el estar siempre motivado a aprender, a recibir la dirección, porque ciertamente, sobre todo como hijos de Dios, tenemos tanto por hacer. Uno de los puntos importantes que vamos a tratar en esta tarde es hablar acerca de la autoridad. Un espacio muchas veces deseado, porque se desea representar la autoridad, tener la autoridad. Pero si vemos el otro lado, ¿cuántas veces deseamos realmente estar sujetos bajo autoridad? Sujetarnos a la autoridad. Es impresionante cuando Dios nos ha dado esa autoridad como padres, maestros en su momento. ¿Cómo hemos aprovechado realmente ese espacio, ese momento? Porque sabemos que aquellos que en su momento no crecimos, por decirlo en su momento, bajo una dirección exacta de autoridad, nos rebelamos. Pero ¿qué pasa cuando llega ese momento de ser padre o tener el privilegio de ser maestro, una profesión tan especial? ¿Cuál es realmente nuestra actitud? ¿Somos un medio para bendecir? ¿Somos un medio para instruir? Sobre todo un medio para modelar, que es lo más importante. Así que hoy vamos a hablar precisamente de la autoridad, comenzando en el primer libro de Samuel, capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto. Recordemos que Saúl busca a David para quitarle la vida, para matarle. Entonces dice la palabra del Señor: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Mira qué interesante. Recordemos que Samuel ya ha ungido a David, declarándolo el próximo rey. Él lo sabe, David lo sabe, que ha sido ungido como rey sobre el pueblo. Y es aquí el enemigo, en este momento Saúl está buscando para matarle. Y David tiene la oportunidad, por decirlo de esta manera, la oportunidad de acelerar su paso para ser rey. Pero mira lo que pasa entonces, nuevamente. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Impresionante. Cualquier humanamente dice: es el enemigo, hay que aprovechar la oportunidad. Pero David reconoce la autoridad. Qué impresionante es esto. Vuelvo a ese punto, tiene la oportunidad en su momento de acelerar su paso a ser rey. Sin embargo, mira lo que él dice. Impresionante. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó y después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. ¿Cómo
¿cómo trata David al enemigo? Reconoce la autoridad de Dios, ciertamente mal utilizada, mal representada, pero David reconoce la autoridad de Dios. Entonces también se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyen las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, ¿han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva? Y me dijeron que te matara, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Es impresionante realmente la actitud de David. Y sabemos que aún a riesgo de su vida, respetó la autoridad. Prefirió, lo digo de esa manera, retrasar su ascenso al trono a rebelarse. Mira, me impresiona esta actitud. Me recuerda también ese momento cuando José es tentado por la esposa de Potifar. Tiene la oportunidad, nadie lo ve en apariencia, como se cree muchas veces, pero él respeta la autoridad de aquel que de alguna manera le recibió y le cobijó. Y sabes, antes de ceder a la tentación sale huyendo. Sufre las consecuencias, por supuesto. Es metido a la cárcel por estar sujeto a la autoridad, por hacer lo correcto. Entonces, suele suceder que cuando deseamos sujetarnos a la autoridad vienen conflictos. Pero qué impresionante es si nos mantenemos siempre en lo correcto. Ahora bien, recordamos la actitud de Saúl desde el principio, que fue investido de la autoridad de Dios como rey, que comienza a actuar a su manera, desobedece a Dios, hace las cosas a su manera. Recordemos, Dios le da una orden de exterminar a Amalek, así de esa manera, y lo hace a su manera, a su forma, como él piensa. Luego busca culpables, el pueblo me obligó y yo cedí. Y mira como consecuencia, mira esto, de la desobediencia a la autoridad. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí es confrontado ciertamente porque se ha rebelado a la autoridad. Ha hecho las cosas a su manera, ha desobedecido. Este mismo pasaje, primer libro de Samuel 15, 22 y 23, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Mira, una pregunta bastante singular. ¿Qué es lo más importante? ¿Hacer mucho para Dios o sujetarse a la autoridad de Dios? ¿Darle todo lo que podemos o ciertamente hacer lo que Él nos dice? Mira cómo lo confronta. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey.
Impresionante. No es lo mucho lo que se hace realmente para el Señor, no es por obra, dice la palabra. Y en este punto, con Saúl nuevamente es confrontado en haberse rebelado contra la autoridad de Dios, haciendo su voluntad. Y por lo mismo, mira lo que le dice: es mejor, en mis palabras, el obedecerle, el sujetarte a la autoridad, que hacer tanto para Dios, o aparentar hacer tanto para Dios. ¿Realmente estamos sujetos a la autoridad? ¿Realmente obedecemos a la palabra del Señor? Porque por nuestros frutos somos conocidos. Si hablamos de este punto, si deseamos servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta, no es una opción. Qué impresionante realmente es saber nuevamente que si deseamos servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. Si se quiere hacer la obra, pero no se somete a la autoridad de Dios, la obra será tan inútil como la de Saúl. Si se desea realmente trabajar en la obra, ser un siervo, un ministro del Padre, pero se hace fuera de la autoridad de Dios, es simple metal que resuena, dice la palabra. Ahora bien, la sujeción a la autoridad de parte de David era tan elevada como debería practicarse en los cristianos hoy en día y siempre. La autoridad, el respeto y la honra a la autoridad que David practicaba, nos dice, deberíamos de practicarla o debemos de practicarla los cristianos. Reconocer la autoridad, sujetarnos a la autoridad. Mira qué impresionante. La sujeción a la autoridad de parte de David era tan elevada como debería de practicarse en los cristianos hoy en día y siempre. Hoy deberíamos condenar no solamente el homicidio, sino hasta una acción mucho más pequeña, tal como cortar la orilla del manto de otro con un cuchillito, porque eso también es rebelión. Ahora bien, escucha también, ¿puede la calumnia, los malos modales o la resistencia interna, puede que no se clasifiquen al igual que matar? Con todo, ciertamente, es lo mismo que cortar la orilla del manto. Todas estas cosas se originan en un espíritu rebelde. Mira, lo digo siempre con convicción. El pecado es pecado. No hay pecado pequeño ni grande. No hay un escalafón o una escala de pecados, de valores de pecado. El pecado es pecado. Y las consecuencias son terribles. Ahora bien, Mateo 5, 21, 22. Mira esto. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mira lo que dice la palabra. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Mira qué tremendo. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Mateo 5, del 21 al 22. Ahora bien, volvemos al ejemplo de David. David prefería ser obediente a Dios antes que salvar su propia vida. Solo pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Mira, esta expresión es bastante singular. Aquellos que reconocemos la autoridad y nos sometemos y nos sujetamos a la autoridad, ciertamente Dios nos pone con autoridad y nos da la autoridad. Recordamos a los discípulos, los 11 que se sujetaron a la autoridad de Jesús, les fue dada autoridad también para echar fuera demonios, sanar enfermos, dar vista a los ciegos. Entonces, solo aquel que reconoce la autoridad, se sujeta a la autoridad, puede realmente poner en práctica también la autoridad. David no vio en los defectos de Saúl la oportunidad de ser autoridad. Debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón antes para que podamos ser bendecidos. Si hay un futuro, dice, depende de nosotros.
Algo que es importante también. Mira lo que nos dice la palabra del Señor, un pasaje muy conocido, Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. No es casualidad, lo digo en su momento, no es la cantidad de adeptos los que realmente ponen al ser humano en autoridad, es la voluntad de Dios. Porque todo tiene propósitos. Mira, me impresiona entonces. Todos deben someterse a las autoridades públicas, todos. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Me impresiona cuando he tenido la oportunidad de compartir con autoridades. El enfocar este pasaje de Romanos 13 acerca de la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios, y la autoridad que hay por Él han sido establecidas. No es casualidad, le decía en su momento. No es una casualidad que usted sea ahora la autoridad que representa a Dios en esta tierra, pero de todo lo que haga como autoridad dará cuentas. Volvemos, Romanos 13, versículo 1 en adelante. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Recuerdo esos momentos de pequeño, que le tenía ciertamente miedo a la autoridad en sí, a la policía. De pequeño, cuando venía y me topaba de frente a un policía, me iba de lado o me iba por otro lado. Hasta que un día pienso, digo, ¿yo qué he hecho? Así de pequeño, hablando de 7, 8 años. ¿Realmente qué he hecho que les tengo miedo? Y todo eso cambió. Ahora bien, ¿por qué lo digo? ¿O por qué hago referencia? Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Este es el plan de Dios con respecto a las autoridades. Ahora bien, quienes no se sujetan, pues pagarán las consecuencias, así de sencillo. Mientras que nosotros debemos de estar sujetos a la autoridad. Entonces, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Ahora bien, reconocemos una vez más que la autoridad está fundamentada en Dios. Y toda la creación se mantiene por esta misma autoridad. ¿Sabes? Nada sucede fuera de la autoridad y la voluntad de Dios. Así de simple, nada, todo se sujeta a la autoridad de Dios. Y es impresionante porque todo es y todos somos creación de Dios. Entonces me impresiona esta referencia. La autoridad se fundamenta en el trono de Dios y toda la creación se mantiene por esta misma autoridad.
La autoridad de Dios representa a Dios. El pecado contra la autoridad es un pecado contra Dios. Dios es la autoridad sobre todas las cosas porque todas las autoridades de la tierra fueron puestas con Él, lo que decía. No es una casualidad que se represente la autoridad. Es una gran responsabilidad de parte de Dios. Llámese padre, llámese maestro, llámese pastor, ministro, siervo. Fue Dios el que nos dio la autoridad, esperando que hagamos buen uso de ella, pero no podemos ejercer, vuelvo a ese punto, la autoridad a menos que realmente estemos sujetos a la autoridad de Dios. La autoridad es lo más importante en todo el universo y nada hay que pase sobre ella. Escucha, esto es una verdad. La autoridad es lo más importante en todo el universo y nada hay que pase sobre ella. Es indispensable que quienes deseamos vivir como hijos de Dios y servirle, conozcamos su autoridad y nos sujetemos plenamente a Él. Qué maravilloso es decir a la palabra del Señor, la Biblia, hablando no solamente de los 10 mandamientos, sino de todos los mandamientos y estatutos que Dios ha establecido para nuestro bien. Se dice de manera carnal en su momento, es que nos limita de todas las cosas, realmente nos limita de lo malo y nos abre las puertas para disfrutar realmente de la creación de Dios. Isaías capítulo 14, Isaías 14 del versículo 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién hablamos? Del enemigo, del diablo. Mira su actitud. En primer lugar lo dice, él decía en su corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas me subiré y seré semejante al Altísimo. Impresionante, ¿sabes? Fue una creación bastante significativa al momento que fue creado. Pero la rebeldía, el no sujetarse a la autoridad, sino según sus pensamientos, llegar a ser como la autoridad, le costó el ser desechado. Ahora bien, el querubín, recordemos, se convirtió en Satanás cuando quiso sobrepasar la autoridad de Dios. Mira qué cuidado tenemos los cristianos de obedecer a la autoridad dada por Dios, sus mandamientos y sus estatutos, y realmente sujetarnos a las autoridades, porque no hay, lo decimos nuevamente, no hay autoridad sino de parte de Dios. Decía en su momento, ¿verdad? De aquel hombre que iba manejando su auto y cuando ve se va a pasar un alto, se pasa un alto y le hace un alto a un policía, ve su estatura y dice es pequeño, se pasa de largo. ¿Sabe? La autoridad es la autoridad. Si desobedecemos a la autoridad, estamos en contra de la voluntad de Dios y cayendo en semejanza del diablo. El querubín se convirtió en Satanás cuando quiso sobrepasar la autoridad de Dios. Cuando quiso competir con él, se convirtió en el enemigo de Dios. Fue en sí la rebelión la que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de vanagloria y orgullo, que es exaltación propia. Se sintió él igual que Dios, capaz de hacer todo lo que Dios hace, y tomó la decisión
Qué impresionante en su momento. La vanagloria y el orgullo. Dice la palabra que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Por supuesto lo sabemos. No debemos de sentirnos más que nadie ni menos que nadie. Yo lo digo de esa manera, todos estamos al mismo nivel. Esa es la voluntad de Dios. Y el orgullo. Fue la rebelión la que Dios condenó. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque al hacerlo estamos actuando con principios satánicos. Mira qué verdad. Si decimos servir a Dios. Escuchaba en uno de las anécdotas que se compartían de un siervo del Señor que fue a la cárcel a hacer una visita y encuentra a uno de ellos que tiene serios conflictos con la autoridad y le dice: ¿por qué está usted aquí? Mire, recibí muchas revisiones, nunca las pagué, nunca hice caso de la autoridad y por eso estoy aquí. Le dice él: no me diga que es cristiano. Sí, le dice: soy cristiano. Vaya testimonio. Realmente es impresionante cuando pasamos por ese estado de desobediencia y de rebelión contra Dios, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque al hacerlo estamos actuando con principios satánicos. ¿Es posible que se diga estar con Cristo y a la vez con principios satánicos? Esa es una buena pregunta. Ciertamente podemos decir que somos cristianos, seguidores de Cristo, y desobedecer y deshonrar a las autoridades. Ahora bien, escucha esto. Satanás no teme que digamos ser cristianos, aunque prediquemos, pero sí teme que estemos sujetos a la autoridad de Dios. Si de verdad queremos servirle a Dios, debemos purificarnos de todos los principios de Satanás, sobre todo la desobediencia, la falta de sujeción. Ahora bien, es interesante. Se comparte el Evangelio para traer a los hombres bajo la autoridad de Dios, no del líder. Quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. Respeta la autoridad. Al que representa o a la que representa la autoridad se le honra y se le respeta. Porque esa es una actitud de obediencia y de sujeción a Dios y de testimonio para nosotros. Entonces, quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. Entonces no importa quién sea el hombre, se dice. Necesitamos tener un encuentro con la autoridad para que seamos quebrantados hasta la sumisión. Y comencemos así a aprender la obediencia a la autoridad. Si todavía tenemos esa actitud de rebelarnos, tenemos que tener un trato, tenemos que tratar con eso, reconocer que se está actuando de una manera incorrecta. La sumisión y la obediencia solo es posible cuando se vive en el Espíritu. Génesis 2, del 16 y 17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Un mandato, no una sugerencia que Dios le da a Adán y a Eva. Ahora bien, yo lo digo, los mandamientos y estatutos establecidos en su palabra son mandamientos, no sugerencias. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le pregunta a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer,
Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen. De lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego él le dio a su esposo y también él comió. Sea establecido realmente, seamos establecidos o fortalecidos cada día con la palabra del Señor y la obediencia. Siempre con el entendido, nuevamente, que los mandamientos son mandamientos, no sugerencias. En este caso el enemigo va con sus estrategias para quitarle la sujeción a la mujer y al hombre. El primer error, o siempre lo he dicho, es escuchar al diablo. ¿Qué te puede proponer de bien? ¿Qué le proponía en este caso a Eva? Desobedecer. ¿Saben qué le dice? Dios es un mentiroso. No es verdad lo que él dice. Mira qué triste es en su momento comprobar que la palabra del Señor es viva y eficaz, que todo lo que él ha dicho se cumplirá. Porque aún en su momento, cuando se aferra y se dice, pues yo no creo que Dios exista, yo no creo que Él viva y que Él esté. Sabes, un día se llegará ese momento de probar y darse cuenta de la verdad. También decía alguien en su momento, ¿qué pasaría si cuando usted se muera, se da cuenta que el cielo no existe? Mire, le digo la verdad que no hay conflicto alguno, porque me ayudó a cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. Pero ¿qué pasaría, le digo, si cuando usted se muera, se da cuenta que el infierno existe? Porque sabes, es impresionante, ese paso es inminente. Todos vamos a morir, si no es que Cristo viene antes. ¿Y qué pasará después? Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Mira qué bendición. Lo primero, reconocer que tras la caída de Eva y Adán, fuimos constituidos la creación, el ser humano, pecadores. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también lo dice, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Qué impresionante saber que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué amor más impresionante. Enviar a Jesús a pagar por nuestros pecados el castigo, a recibir el castigo por nuestros pecados, para que nosotros tengamos acá la oportunidad en esta tierra de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, de vivir esa vida plena que Él preparó para nosotros acá en esta tierra, y por supuesto la vida eterna. Ahora bien, la caída se debió a la desobediencia y a la falta de sujeción a la autoridad. Es sencillo, si Dios le dijo no coman, ¿qué debían de hacer? No comer de un árbol. ¿Cuántas clases de árboles hay? El Señor les dice de un árbol solamente no deben de comer. Entonces, la caída se debió a la desobediencia y a la falta de sujeción a la autoridad. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída. Y todo acto de desobediencia es rebelión. Mira qué impresionante. Ahora bien, se nos menciona también, muchos hacen lo que quieren y se oponen a hacer lo que no les gusta. Impresionante. No meditan si están actuando en obediencia o no.
Por eso muchas acciones se hacen por el yo y no en obediencia a Dios. Impresionante es ese momento. Meditar sobre nuestras acciones, sobre todo cuando Dios nos ha dado autoridad. ¿Cómo actuamos? ¿Para ser vistos, para ser aplaudidos, para ser reconocidos, o para que el nombre de Jehová sea glorificado? Las acciones del hombre deben de ser gobernadas por obediencia y sujeción a la autoridad. La autoridad, valga la redundancia, la autoridad ha sido establecida como autoridad por Dios sobre mí. En su momento también, a algunos les parece que saben más que Dios. ¿Has visto algunas acciones así? Dios dice en su palabra, no lo hagas. Sin embargo, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera. Acá dice, hay algunos que les parece saber más que Dios, que están impregnados de la insensatez que viene previo a la caída. Los problemas que se enfrentan hoy en día son ocasionados por aquellos que viven al margen de la autoridad de Dios. Pero no se nos debe de olvidar, en verdad, que todo lo que se siembra se cosecha. Y la sujeción a la autoridad es una muy buena siembra. Ahora bien, si hablamos de los fracasos de la autoridad delegada, Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y, poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Mira qué impresionante. Los hijos del sacerdote deciden hacer lo que ellos piensan, lo que ellos creen que es correcto. No han recibido el mandato, no han recibido la ordenanza de Dios, pero ellos deciden hacerlo. Tomaron cada uno un incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían que ofrecer, pues Él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. En el entendido, cuando se habla del fuego extraño, es aquel que tiene su origen en los pensamientos, las decisiones, muchas veces emocionales del hombre. Lo que él quiere, lo que se imagina, lo que él siente, lo que él piensa, antes que escuchar la voz de Dios y obedecer. El fuego extraño tiene su origen en el hombre que no quiere conocer la voluntad de Dios y obedecer su autoridad. En su obra, Dios designa a algunos para ser autoridad y a otros para estar sujetos a la autoridad. Todo aquel que trate de servir sin tener un encuentro con la autoridad ofrece fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también. Esta es rebelión. Muchos tratan hoy de servir a Dios en forma independiente. Jamás han estado sujetos a la autoridad y sin saberlo pecan contra la autoridad de Dios. Mira qué interesante realmente es estar sujeto a la autoridad, para saber exactamente lo que Dios desea que hagamos y estemos dispuestos a hacerlo, porque de no ser así vendrán las consecuencias. ¿Estamos sujetos a la autoridad? ¿Realmente reconocemos la autoridad de Dios sobre nosotros? Y todo lo que Dios ha establecido en su palabra como mandamientos y estatutos, ¿procuramos ponerlos por obra? Procuramos cada día ser guiados por su palabra antes de actuar. La rebelión contra la autoridad, Números 12, del versículo 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron,
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. María y Aarón, hermanos de Moisés. Moisés recibe la autoridad de parte de Dios y representa la autoridad de Dios sobre sus hermanos María y Aarón. Pero ellos actúan de esa manera tan impresionante. María podía llamarle la atención a su hermano en base a su relación familiar. Escucha esto. Pero cuando abrió su boca para denigrar a su hermano como autoridad, denigró la obra de Dios poniendo en duda la posición de Moisés. María podía tratar con su hermano, pero no podía despreciar la autoridad de Dios o menospreciar la autoridad de Dios. La autoridad que Moisés representaba era la de Dios y nadie debe de pasar ni puede quitar la autoridad que Dios le ha dado. Ahora escucha esto. La autoridad es un legado de Dios, no un logro personal. Me goza, porque no es por obra, no es por lo mucho que nos hayamos preparado, sepamos, por lo muy sabios e inteligentes que seamos, sino porque Dios ha visto en nosotros, gloria sea su nombre, el anhelo de sujetarnos a su autoridad. Por eso lo digo siempre, me impresiona el llamado de Jesús a hombres del vulgo y sin letras, sin preparación académica tan elevada como se pensaba, porque en la sencillez de sus corazones estaba la decisión de sujetarse a la autoridad, de aprender a sujetarse a la autoridad de Jesús, por lo cual recibieron también autoridad para ponerla por obra. Entonces, estamos hablando hoy de autoridad. La autoridad dice, la autoridad es un legado de Dios, no un logro personal. Cada vez que hay rebelión y murmuración se pierde la presencia de Dios. La presencia descenderá hasta que se haya tratado y quitado el menosprecio a la autoridad. Si no se resuelve, todo quedará en nada, en vacío o inútil. Mira qué impresionante. Cada vez que se murmura de las autoridades, debemos de saber sobre quién estamos murmurando. Porque es sencillo en su momento levantar el dedo de juez y señalar los pecados y las acciones. Pero realmente nosotros estamos sujetos, no estamos haciendo lo mismo. El desprecio a la autoridad, escucha esto, prueba que hay dentro un espíritu rebelde, el cual es virus de rebelión. El no sujetarse a la autoridad nuevamente nos habla de la presencia de un espíritu de rebeldía, satánico por cierto, el cual debe de ser tratado. Hay quienes hablan contra la autoridad y no se dan cuenta de la gravedad de actuar así. Cuando desciende la presencia de Dios sobre la iglesia, aquellos que se han rebelado contra la autoridad serán tratados como leprosos. Dios y su autoridad delegada son inseparables. No es posible mantener una actitud hacia Dios y otra hacia la autoridad. Nadie puede rechazar con una mano la autoridad delegada por Dios y recibir a Dios con la otra. Impresionante. Todos los pecados, sobre todo la rebeldía, la falta de sujeción a la autoridad, liberan el poder del pecado. El Señor ha instituido, escucha esto, su autoridad en todo lugar. Nuevamente volvemos al pasaje de Romanos 13. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el que se opone a la autoridad se opone a Dios y está bajo maldición. Entonces, tenemos en claro como hijos de Dios que el Señor ha instituido su autoridad en todo lugar,
Para comenzar en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Ahora bien, la carne se deleita en ver o buscar un defecto en tal autoridad con el fin de eludir la sujeción. Alguien hablaba muy abiertamente en su momento de los impuestos. Si se roban los impuestos, ¿para qué voy a pagar yo los impuestos? Se cae en el mismo nivel de robo. Si ellos están robando, yo voy a robar también. ¿Eso es justificable? Recordemos una vez más que Dios ha instituido la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y que el mandamiento de Dios hacia sus hijos es sujetarnos a la autoridad. Y a quienes Dios ha dotado de autoridad, ejercer la autoridad como para el Señor, para los hombres. Escucha esto. Dios puede soportar las murmuraciones muchas veces, pero no permite la resistencia a la autoridad. Dios puede tolerar las caídas, pero no tolera la rebelión, porque este es un principio satánico. Ahora bien, mira el ejemplo siempre que recibimos del Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Mira lo que nos dice. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó, por decirlo, su posición en el cielo para venir a la tierra bajo la autoridad de Dios para cumplir su propósito, del cual nosotros somos en verdad privilegiados. Porque dice la palabra del Señor que Él nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, aprendamos siempre, sobre todo como seguidores de Cristo, la actitud que todo el tiempo Él tuvo de aferrarse y obedecer y sujetarse a la autoridad de Dios. Por eso Él lo decía abiertamente: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, Hebreos 5, del 7 al 9. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mira esto. Entonces el Señor Jesús se humilló, se despojó a sí mismo como Dios y luego se humilló a sí mismo siendo hombre. Vino a este mundo como hombre y voluntariamente se sujetó a la autoridad de Dios. Voluntariamente. Y lo decía abiertamente: yo no vine a ser servido, sino a servir. Yo estoy acá, dice Jesús, como uno que sirve. ¿Sabes la autoridad? Es esa gran bendición recibida para servir.
y ser testimonio en todo lugar y ser bendición en todo lugar. Mira qué punto. Jesús reconocía la autoridad del Padre. Juan 14:28. El Padre es mayor que yo. Impresionante. Para el ser humano, ser obediente y sujeto debería ser sencillo, porque todo lo que necesitamos es humildad. Cristo fue obediente hasta la muerte, sufriendo en la cruz una muerte muy dolorosa y vergonzosa. Y por lo mismo Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahora bien, Dios exalta al que se humilla. Este es un principio divino. Escucha Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En la Nueva Traducción Viviente este pasaje. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Escrito está que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Es necesario en este tiempo y en todo tiempo realmente sujetarnos a la voluntad de Dios. Estar bajo su autoridad cada día, escudriñando la Biblia, la palabra del Señor, para guardarla y ponerla por obra. Ahora bien, ser lleno de Cristo es ser lleno de humildad y sujeción a la obediencia. Lo digo de cristiano, seguidor de Jesús. Cada día procura presentarse como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que está sujeto a la voluntad de Dios y busca cada día poner por obra la voluntad de su Padre. Ser lleno de Cristo es ser lleno de humildad y sujeción y obediencia. El Señor Jesucristo inició la obediencia. Por esto el Padre ha venido a ser la cabeza de Cristo, ya que la autoridad fue instituida por Dios. Debería ser muy natural que los que conocen a Dios y a Cristo le obedezcan. Pero los que no conocen a Dios ni a Cristo no conocen ni la autoridad ni la obediencia. Cristo es el principio de la obediencia. Por esta razón, una persona llena de Cristo debe ser también una persona llena de obediencia y sujeta a la autoridad. Mira qué verdad. Aleluya. Mira estas verdades. Hubo un acuerdo entre Satanás y sus ángeles para rebelarse. Rebelión. Un acuerdo también entre Satanás y Eva y Adán para desobedecer. Y esto dio como resultado rebelión. Hubo también un perfecto acuerdo entre el Padre y el Hijo para que por medio de la obediencia y sujeción, la autoridad fuera establecida en aquellos que siguieron el ejemplo de Cristo. La autoridad de Dios se restablece ahora por medio de la obediencia. ¿Sabes? En verdad necesitamos tomarnos un tiempo para analizar si realmente estamos obedeciendo la voz de Dios, si realmente estamos bajo su autoridad, si realmente le obedecemos. La autoridad de Dios se restablece ahora por medio de la obediencia. Aunque tuvo que soportar sufrimiento tras sufrimiento, mostró absoluta obediencia, sin la más leve sombra de resistencia o rebelión. ¿Sabes? Impresionante ese momento en que Él sabe que va a ser maltratado, en que Él sabe que va a ser crucificado. Me impresiona. Oh, aleluya, mira esto. Me impresiona porque nos dice, aunque tuvo que soportar sufrimiento tras sufrimiento, mostró absoluta obediencia sin la más leve sombra de desobediencia. Qué maravilloso es esto. Recordemos ese momento cuando Él sabe que va a ser maltratado, masacrado y humillado. Se le dice, Señor,
si puedes, quita esta copa o no permitas que esta copa pase en mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la mayor muestra de sujeción a la autoridad y a la obediencia. Sé que pasamos momentos difíciles como cristianos, pero qué maravilloso es saber que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien si ciertamente estamos sujetos bajo su autoridad. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, sobre todo la rebelión. He aquí todas son hechas nuevas, sobre todo lo que corresponde a la sujeción a la autoridad. Así que, amados hermanos y hermanas, en esta tarde hablamos acerca de la autoridad. Recordamos que no hay autoridad establecida en esta tierra ni en el universo que no esté bajo la voluntad de Dios, y que el punto exacto nuestro debe de ser sujetarnos a la autoridad, porque eso entonces realmente da un testimonio de que obedecemos a Dios. Y si Dios nos ha dado la potestad y nos ha puesto en autoridad como sus siervos y sus hijos, que esa autoridad sea un reflejo de la sujeción a la autoridad como lo hizo Jesucristo. Que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor, no para nosotros. Y que Dios nos permita, y sobre todo oramos, que como autoridades nos acerquemos al Padre como lo hizo Salomón, pidiendo sabiduría para poder gobernar. Pidamos sabiduría para que podamos gobernar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro hogar, nuestra familia, el llamado, el ministerio. Que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, porque entonces verdaderamente seremos honrados por Él si nos sujetamos a la autoridad, si representamos la autoridad de Dios como haciéndolo todo como para Él. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Perdónanos, Señor, las veces que nos hemos rebelado en contra de la autoridad, las veces que hemos buscado esos pretextos para no cumplir con lo establecido. Ayúdanos, Señor, como tus hijos, a modelar la sujeción que Jesucristo modeló en obediencia a ti, Señor. Que honremos a nuestras autoridades, que oremos, que intercedamos para que tu nombre sea glorificado. Y también, si nos has dado, Señor, autoridad, que la pongamos por obra y que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, Señor. Gracias una vez más, porque tus mandamientos establecidos en tu palabra son de bendición y de guía para nuestras vidas, para que cada día vivamos de acuerdo a tu voluntad y seamos de bendición en todo lugar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para que sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.